Uno de los asuntos más sorprendentes que encontramos en los evangelios es que quienes más se opusieron a Jesús y más atacaron a Jesús fueron las personas más religiosas, aquellos que se suponía que tenían más sensibilidad para reconocer la llegada del Salvador del mundo, del Mesías. Se supondría que unas personas religiosas que se dedicaban a estudiar la Biblia y a estudiar las profecías iban a tener más capacidad y más sensibilidad para reconocer cuándo iba a aparecer el Mesías. Pero un tema, y sobre todo en el Evangelio de Mateo que estamos estudiando este año, un tema que se va a repetir continuamente en este Evangelio es la oposición, el rechazo de las personas más religiosas a Jesús. El capítulo 12 de Mateo que vamos a estudiar hoy resalta la oposición y las controversias que tuvo que enfrentar Jesús de parte de las personas más religiosas. Escuchen, las personas más religiosas. ¿Por qué sucedió esto? Es más, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Por qué aquellos que son más religiosos tienden a ser quienes más se oponen con tenacidad al Evangelio y es más, causan vergüenza al Evangelio supuestamente en el nombre de Dios? Este capítulo 12 de Mateo que vamos a estudiar hoy, vamos a hallar algunas de las respuestas más sólidas, más fuertes, más profundas a esa pregunta. Y así llegaremos a la conclusión del tema de la enseñanza de hoy, que es: seguimos a Jesús, no a una religión. Usted está en una iglesia donde le enseñamos a la luz de la palabra de Dios que lo que debemos seguir es a Jesús, no a una religión. No estamos predicando una religión, no estamos señalando que esta es la religión verdadera, porque no nos interesa la religión, nos interesa Jesús. Seguimos a Jesús. Entonces, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 12, 1 al 13. Vamos a leer primero esa parte. Y ténganla ya abierta porque vamos a leer todo el capítulo, vamos a ver casi todo el capítulo. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en día sábado. Él contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No contenderían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se les cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Amén. La religión es un peligro. La religión es peligrosa. Es una de las cosas más peligrosas que el ser humano ha inventado. Escuche, el ser humano ha inventado, no que Dios ha inventado. La religión no viene de Dios. La religión viene del corazón humano y el corazón humano no brota nada bueno. Entonces, ¿qué hace peligrosa la religión? ¿Por qué estoy haciendo una afirmación tan categórica como esa?
porque eso es lo que encontramos en la Biblia. La religión genera, en primer lugar, una actitud vigilante. Escríbalo allí, una actitud vigilante. Las personas religiosas están más preocupadas por lo que hacen los demás que por lo que pasa en su propio corazón. ¿Sí o no? Las personas religiosas, los muy religiosos, se creen que son la policía de Dios. Siempre andan mirando a ver qué hacen y qué no hacen, cómo se visten o no se visten, qué comen, qué no comen, qué música oyen, qué música no oyen. Se creen la policía de Dios. Siempre están mirando lo que hacen los demás. Y aquí vemos cómo los judíos, los fariseos, los religiosos de su época, dice que vieron, estaban pendientes de lo que hacían los discípulos de Jesús. Y de pronto los vieron que estaban tomando algunos granos de trigo. Y ahí mismo, ¡ah! Señor, Señor, mire lo que están haciendo. Una actitud vigilante. Pero Jesús ya había dicho algo sobre eso en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Dios no nos quiere a nosotros de policías pendientes de lo que hagan o no hagan los demás. No es nuestra tarea, pero es la tarea de los religiosos. Cuando usted anda siempre pendiente, ay, mira a la hermanita, vea, y eso como se viste, con razón. Cuando usted toma esa actitud, usted está tomando una actitud religiosa. La segunda, una actitud de condena. La religión genera una actitud de condena. Los religiosos creen que su labor es estar condenando, acusando a las personas por su comportamiento. Porque estos fariseos religiosos apenas vieron que los discípulos de Jesús estaban tomando esas granos de trigo un día sábado. Ahí mismo fueron a acusarlos con Jesús. Pero acusar a los discípulos de Jesús era acusar al mismo Jesús. Porque estaban diciendo, si eso es lo que hacen los discípulos, ¿cómo será lo que hace el maestro? Los estaba acusando. Pero recuerden, nosotros ni somos policías, ni somos jueces para condenar, acusar a nadie. Porque nosotros también nos reconocemos como ¿qué? Pecadores. Ahora la palabra acusar, andar acusando a las personas, mire cómo se viste, eso es porque tiene el demonio adentro. Eso, hay personas que hay demonio en todas partes. Todo lo que hacen las personas diferentes a nosotros es un demonio. Se anda en pecado. ¿Quién sabe qué andará haciendo? Esa actitud de acusar a los demás es la actitud de Satanás. ¿Sabe lo que significa la palabra Satanás? La palabra Satanás significa acusador. Y cuando usted anda acusando a las demás personas por su comportamiento, por su estilo de vida, usted no está teniendo una actitud de Jesús, sino la actitud de Satanás. Acusador. ¿Le gusta eso? No oí nada. Bueno, menos mal. Tercero, la religión genera una actitud legalista. Porque inmediatamente dijeron, ellos están haciendo lo que está prohibido en la ley. ¿Sacaron qué? ¿Qué hacemos nosotros, los religiosos de hoy en día? ¿Sacamos qué? Eso la Biblia no lo dice. La Biblia prohíbe. Usted está en contra de la palabra de Dios. Miren, Jesús no estaba en contra de la ley. Jesús nunca estuvo en contra de la ley. Estaba en contra del uso que habían llegado a hacer de la ley las personas religiosas. La ley había sido dada a Dios, por Dios al pueblo de Israel como una bendición. Pero los religiosos la habían, digámoslo así, secuestrado para usarla como un instrumento de opresión, explotación y control. ¿Han escuchado esta frase? La religión es el opio del pueblo. ¿Sí la han escuchado? La religión es el opio del pueblo. ¿Sí la han escuchado? Karl Marx. Y los comunistas y ateos son felices usando esa expresión y nosotros nos escandalizamos, pero es verdad. A lo largo de la historia, la religión ha sido un instrumento de explotación, de opresión y de control.
Y eso es lo que intentan hacer ellos. Y por ese camino la religión llega a valorar más las tradiciones, los rituales, las prescripciones que las personas. Y aquí voy a llegar a un punto que pues yo creo que no tenemos ningún problema, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con esta afirmación? Tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice. Levanten la mano. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice, ¿sí o no? Ay, ¿por qué hay tan poquitas manos levantadas? ¿En qué tipo de iglesia estoy yo, hermano? Con confianza, levante su mano. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice. ¿Y los demás, los que no están de acuerdo? Yo sé porque me conoce. No, pastor, usted va a salir con algo. Generalmente, las personas que usan la Biblia como un instrumento legalista para acusar, para condenar, para manipular, para controlar, nos salen siempre con esta frase: es que nosotros tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted tiene hijos aquí, mire a la cara a su hijo o a su hija. ¿Ya lo miró? Ahora, lean por favor este texto tan hermoso que hay en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 21, 19 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los jefes. Irán los padres a los jefes: este hijo nuestro es obstinado, rebelde y glotón y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Dígame una cosa: ¿tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice? ¿Cuántos de nosotros estaríamos vivos si hiciéramos todo lo que la Biblia dice? Cuando Jesús lo encara y dice: están haciendo lo que está prohibido en la ley, porque el sábado no se puede hacer eso, el sábado es sagrado, el sábado es lo más importante. Cuando Jesús le responde, básicamente le resumo esto: Jesús nos enseña que hay que hacer 3 cosas con lo que la Biblia dice. Escuche, 3 cosas con lo que la Biblia dice. Eso no está en su hoja, la va a tener que escribir por ahí un ladito. Primero, descubrir no solo lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia significa en eso que está diciendo. No solo descubrir lo que dice, sino lo que significa. ¿Ya? No solo descubrir lo que dice, sino lo que significa. Segundo, entender la intención de lo que se dice. Entender la intención de lo que se dice y cómo se dice. Porque aquí, por ejemplo, en el caso de Jesús con el sábado, la intención de Jesús no es que el sábado se volviera una prisión, una cadena que no permitiera ni hacer lo bueno el día sábado. Y tercero, Jesús dice que hay que usar nuestra razón guiada por el Espíritu Santo para saber lo que debemos hacer con lo que leemos en la Biblia. Debemos usar nuestra razón guiada por el Espíritu Santo para saber lo que debemos hacer con lo leído. Porque ¿qué tal que usted hiciera todo lo que la Biblia dice? Tendría que deshacerse de ¿cuántos de sus hijos? ¿Por qué no hacemos lo que la Biblia dice ahí en Deuteronomio? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros hemos entendido que la Biblia dice algo, que debemos entender qué significa ese algo y que debemos usar la razón guiada por el Espíritu Santo para saber qué hacer con eso que dice la Biblia. Por eso no andamos matando a nuestros hijos, aunque algunos quisieran de pronto, pero eso es claro.
Y así hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no las hacemos. Porque no usamos, Jesús nos enseñó que no debemos usar la Biblia en esa forma legalista, donde nos quedamos aferrados, amarrados a la letra y no al espíritu de la letra. En cuarto lugar, la religión es peligrosa porque la religión genera un comportamiento peligroso. Escuchen lo que dice, después de que Jesús les dice, yo soy mayor que el sábado. Ellos en el versículo 14 dice, los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. ¿Quiénes eran los que empezaron a tramar matar a Jesús? ¿Quiénes? Los más que religiosos, los que decían que sabían más de la Biblia, los que no se perdían reunión en la iglesia, en la sinagoga. Los que siempre estaban diciendo y hablando de Dios. Ay, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya. Es que yo soy tan consagrado. Yo ya me he leído la Biblia seis veces. Y me sé 28,000 versículos de memoria de la Biblia. Y salieron y empezaron a tramar cómo matar a Jesús. Cuánto dolor y sangre y muerte ha causado la religión en la historia humana. Y no hablo del cristianismo, aunque nada más me interesa hablar del cristianismo. No voy a hablar del islam ni el judaísmo, que sigue haciéndolo. Nada. Me enfoco solamente en nosotros los cristianos. Y no me voy a referir a los católicos ni nada. Me refiero a nosotros. Cuánto dolor y sufrimiento. Pero hermanos, no seguimos a un Jesús que nos pide matar en su nombre, sino que seguimos a un Jesús que nos pide morir por su nombre. Yo he escuchado personas, no, es que yo por Jesucristo me hago matar, pero no lo están diciendo como que están dispuestos a morir por el evangelio, sino que están dispuestos a matar, a pelear. Yo me hago matar por el evangelio. Esa no es la actitud de Jesús. Recuerden, no seguimos a un Jesús que nos pide matar a nadie por su nombre, sino morir en su nombre. En quinto lugar, la religión es peligrosa porque la religión genera una práctica calumniosa. Una práctica calumniosa. Y vamos a leer Mateo 12, 22 al 24. Después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Cuando no se tienen argumentos, entonces se recurre a la calumnia, al ataque personal, a la ofensa. La religión usa la calumnia para mantenerse y mantener su poder, para no perder sus privilegios. La calumnia. Es que esos evangélicos son locos. Que ese pastor vea, es un vividor. Es que esto, aquello y aquello. Y siempre la calumnia cuando se acaban los argumentos. Y atacaron a Jesús, considerando que lo que hacía era por el demonio, Beelzebú. Ahora, ¿cómo le responde Jesús a las calumnias que le están levantando? Vamos a leer un trozo muy largo. Mateo capítulo 12, versículo 25 al 37. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsa? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí,
y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tiene un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Resumen de lo que acabo de leer. Jesús tenía algunas cosas que decir acerca de las calumnias de las personas religiosas. Primero, lo que ellos decían no tenía lógica alguna. ¿Cómo así que yo expulso a los demonios por el mismo demonio? Eso no tiene lógica. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Entonces les habló de su lógica, no tiene lógica. Segundo, lo que ellos decían los ponía más allá de la gracia, porque estaban rechazando esa gracia. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que no puede perdonar Dios es ¿cuál? Rechazar el perdón. No quiero ser perdonado. Punto. Y eso me coloca más allá de la gracia. Rechazo su amor, rechazo su gracia, rechazo su perdón cuando simplemente le atribuyo al Satanás, al diablo, lo que Jesús hace. Tercero, lo que ellos decían expresaba el estado de su corazón, un corazón retorcido. No se puede esperar nada bueno que salga de un corazón malo, porque el árbol malo da fruto malo. Y de su corazón sale eso. Y por último, por lo que ellos decían, tendrían que dar cuenta un día a Dios. Entonces usted no se ponga a pelear con una persona que lo calumnia, que lo desprecia, que le levanta falso testimonio, que lo acusa injustamente. No se ponga a pelear. Sepa que, como dice Jesús, algún día esas personas van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y por último, en esta parte de por qué la religión es peligrosa, es porque la religión genera una actitud hipócrita. Una actitud hipócrita, y eso no voy a hablar mucho porque más adelante va a dedicar todo un capítulo Mateo a hablar de la hipocresía de los religiosos. Pero miren lo que dice el versículo 38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. ¿Quién le estaban pidiendo a Jesús que hiciera un milagro? ¿Quiénes? Los mismos religiosos que lo acaban de acusar ¿de qué? De que hacía milagros ¿por qué? Por el demonio. Ahora, ¿para qué querían ver una señal milagrosa? ¿Para qué querían? O esta otra pregunta, ¿qué más querían ver? Jesús ya habían visto a Jesús hacer milagros. Acaba de sanar a un hombre que tenía una mano seca. Acaba de sanar a un hombre que era ciego y mudo. Ay, no, queremos ver a ver si creemos en ti. No, ellos no estaban buscando eso. Lo que expresa esto es que la fe basada en lo espectacular es una fe de corta duración, una fe endeble, superficial. La religión basa su fe en eso, en lo espectacular. Siempre está buscando un milagro más grande, más imponente, algo que me sorprenda. Por eso la fe de estas personas necesita ver milagros cada 8 días. Pero es una fe endeble, superficial, de corta duración. En contraste, otra vez,
La enseñanza de hoy se llama Seguimos a Jesús, no una religión. Ya les acabo de explicar por qué no seguimos una religión. Por todo, y esto es solamente el comienzo, podría decir, de lo peligrosa que es la religión. Pero ahora hablemos de el contraste. ¿Por qué seguimos a Jesús y no una religión? ¿Por qué es maravilloso seguir a Jesús y no una religión? En contraste con todo esto que hemos dicho acerca del peligro de la religión, Jesús hace todo diferente. Por eso es que, de nuevo, seguimos a Jesús, no una religión. En contraste, entonces, en primer lugar, Jesús pone a las personas por encima de la religión. Jesús pone las personas por encima de la religión. Pone por encima el bienestar de las personas, las necesidades de las personas, la salud de las personas. Por eso les recuerda en Mateo capítulo 12, versículo 7 lo siguiente: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Y eso está basado en el profeta Oseas capítulo 6, versículo 6. O sea que es algo que Jesús está retomando del Antiguo Testamento. O sea, Dios no ha cambiado de opinión. Dios no decía una cosa en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento dice otra cosa. No, lo que pasa es que ellos habían seleccionado lo que les convenía para controlar, manipular y mantener en opresión y explotando al pueblo de Dios. Jesús les había recordado allí qué es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios son las personas, no la religión, no los rituales, no las tradiciones. Escuchen esto: para Jesús es más importante la compasión que la religión. Y en todo el Evangelio usted encuentra a un Jesús valorando más la compasión que la religión. En segundo lugar, Jesús no hace de la compasión un espectáculo ni un negocio. Jesús no hace de la compasión ni un espectáculo ni un negocio. Mire lo que dice Mateo 12, 15 y 16. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. ¿A Jesús le interesaba la fama? ¿Jesús le interesaba la popularidad? ¿Jesús le interesaba el reconocimiento que lo sacaban en las entrevistas, en la televisión, en las revistas? ¿Sí? ¿Le interesaba a Jesús eso? No. Calladito, vaya, hacía su milagro, sanaba y decía, vaya, pero no digan nada de mí. ¿Se parece a los milagreros baratos de hoy en día? ¿Se parece? Que todo el mundo les rinde pleitesía. Ay, es que viene el fulanito tal, ese tiene una unción, ese hombre sí. Todo con reconocimiento y andan en carro con escoltas. Y lo otro es que Jesús nunca lo vemos sacando provecho económico. Hoy en día, ¿cómo hacen estos milagreros? Siembre, hermano, ¿quiere recibir el milagro? Siembre, pacte con Dios, mande una ofrenda, un chequecito, unos cuantos dólares, no mande pesos que están muy devaluados. Les interesa solamente el dinero, como si Jesús alguna vez hubiese cobrado por hacer un milagro. ¿Usted alguna vez ha encontrado a Jesús diciéndole a alguien que para hacerle un milagro debía sembrar algo, pactar algo, ofrendar algo? ¿Ha encontrado en el Evangelio eso? Entonces, ¿por qué nosotros, espero que usted no, pero tantas personas hoy en día se tragan ese cuento de que hay que mandar dinero, de que darle dinero a fulano para que Dios me haga el milagro a través de esa persona? Jesús sana a las personas, les ayuda, pero ni saca provecho económico, ni busca crear fama para sí. En tercer lugar, Jesús dice
que lo importante es el corazón, no la religión. Lo importante es lo que tenemos en el corazón, no la religión. La religión es lo que hacemos externamente, con lo que creemos internamente. Por eso Jesús se fija más en el corazón. Escuchen lo que dice versículos 34 y 35. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Jesús no le interesa si nosotros venimos y levantamos la mano y nos sacudimos y lloramos y nos arrodillamos y caemos al suelo. Jesús está viendo es que nuestro corazón. En cuarto lugar, Jesús aclara que la base para una fe sólida es su muerte y su resurrección. La base de nuestra fe, la base de la fe cristiana auténtica, es la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso cuando le piden un milagro, esto es lo que responde Jesús: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo de 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿De qué está hablando Jesús, sino de qué? De su muerte y su resurrección. Si usted necesita un milagro más grande para creer en Jesús, nada le servirá. Nada le servirá. Una fe que esté basada, como decía ahora, en milagros espectaculares, en shows, en espectáculo, en emociones, es una fe endeble, pasajera, muy simple. La fe verdadera está cimentada en la muerte y resurrección de Cristo. Quinto lugar y último, Jesús define que lo que nos une a Él es la relación que nace de hacer su voluntad. Jesús define que lo que nos une a Él es la relación que nace de hacer su voluntad. El capítulo 12 de Mateo termina con esta escena. Jesús está con sus discípulos, cuando le llega a alguien, oiga, por allí lo está buscando su mamá y sus hermanos. ¿Por qué lo andaban buscando? Según leemos en otros textos bíblicos, en otros evangelios, lo estaban buscando porque los hermanos, la familia de Jesús, se sentían avergonzados de Jesús porque lo consideraban que estaba ¿qué? Estaba loco. Y ellos fueron a buscarle para decir, no le hagan caso, es que él está un poquito loco, venga, no, él es así, entiendan que es que está un poquito, sí, así, no le hagan caso. Sentían vergüenza. ¿Y cuál fue la respuesta cuando le dijeron, ahí está su familia buscándola? Versículo 50 dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo que está diciendo Jesús básicamente es esto. No es asunto de parentesco familiar ni de tradición familiar. El reino de los cielos no lo tenemos porque mi familia, porque mis antepasados, porque en la tradición de nuestra familia no tiene que ver eso, sino con que yo he creído en Jesús, sigo a Jesús y hago su voluntad. Como lo dice Jesús, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. La afiliación con Jesús y la posibilidad del reino de Dios para nosotros no es por la tradición religiosa ni familiar, es por creer y hacer la voluntad de Jesús. Espero no ofenderlo a ninguno con lo que les voy a mostrar, pero creo que todos ustedes lo han visto. ¿Han visto esto?
en algunas casas? Aquí somos católicos. Veneramos al Divino Niño Jesús y a la Santísima Virgen. Católicos fueron nuestros padres, católicos seremos por siempre. No vamos a cambiar de religión, no insista, gracias. ¿Sí lo han leído? ¿Cuántos tienen uno de esos pecados en su casa? ¿Ya? Entonces sí, porque yo le creo, hermano. Miren, esto expresa precisamente lo que Jesús está queriendo aclararnos. Las personas en nuestro ambiente religioso tradicional en Colombia piensan que nuestra afiliación con Dios es por un asunto ¿qué? De tradición familiar, es que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos han sido de esta religión y nosotros no vamos a cambiar de religión. Pero cuando predicamos el Evangelio no es para que la gente cambie de religión, sino para que siga ¿a quién? A Jesús. Yo creo, espero que no me van a apedrear tampoco por eso. Yo creo que en la Iglesia Católica hay personas que siguen sinceramente a Jesús. Que siguen a Jesús. Creo que la mayoría no. Pero yo he conocido personas que sinceramente siguen a Jesús en la Iglesia Católica. Porque han entendido que no es un asunto de tradición, no es un asunto de familia, de que mis antepasados, de que cómo les voy a hacer eso a mi familia, sino que han creído realmente en Jesús. Pero yo también he encontrado en esta iglesia, espero a ver, voy a hacer un repaso, ¿sí? Sí, ahí ve algunos que creen que van a ir al cielo, que se van a salvar, porque es que yo he estado en la iglesia desde la sala cuna, en la iglesia bautista de Getsemaní. Yo nací en esta iglesia. Yo ya tengo allá el lugar en el cielo porque mis abuelitos me traían a la iglesia. Y yo he estado acá. No, Amador, está muy equivocado. Listo. ¿Entendido esa parte? Ahora, entonces, ¿qué hacemos con todo esto que hoy hemos analizado? ¿Qué hacemos? Yo les propongo que hagamos lo siguiente. Primero, examinémonos a nosotros mismos. O sea, hagamos lo que dijo Jesús. No miremos la paja en el ojo ajeno, sino busquemos la viga en nuestro propio ojo. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Estoy viviendo mi fe como una religión? Porque el cristianismo no es una religión, pero la podemos ¿qué? Vivir como si fuera una religión, la podemos ver una religión. Entonces, ¿estoy viviendo mi fe como una religión? ¿Y cómo sabe si usted está viviendo la fe como una religión? ¿Porque la está viviendo por tradición? Es que como a mí siempre me han traído a esta iglesia, yo no conozco otra. ¿Por tradición? ¿Por costumbre? Es que el domingo en la mañana yo ya tengo la costumbre de ir a la iglesia. ¿O lo está viviendo por miedo? No tengo que ir a la iglesia porque, ¿qué tal? Diosito se enoja conmigo. O por conveniencia. La está viviendo por tradición, por costumbre, por miedo o por conveniencia. Y hagas esta última pregunta que está ahí en sus guías. ¿Sigo a Jesús, no una religión realmente? Hágase esta pregunta. ¿Sigo a Jesús, no una religión? Y si lo quieres saber, aquí hay unos indicadores. Primero, lo sigo por amor, no por temor. Si hay aquí, y tristemente todavía sé que hay personas aquí que siguen a Jesús por temor. Y no haga eso porque si no Dios lo castiga. Ay no, porque entonces Dios me saca del cielo, me borra del libro de la vida. ¿Estás siguiendo a Jesús por amor o por temor? Segundo, lo sigo por lo que ha hecho por mí, no por lo que quiero que me dé. Que eso es tan popular hoy en día, y aquí también hay personas que me están mirando, sí usted, sí, que están aquí, no por lo que Jesús ha hecho por usted, sino por lo que usted quiere esperar que Él le dé. Eso es por conveniencia e interés. ¿Valoro la compasión por encima de la religión?
¿Valoro la compasión por encima de la religión? Mi hablar y comportamiento reflejan que Jesús es lo más importante para mí. ¿Cómo es su hablar? ¿Cómo es su comportamiento? Ese hablar y ese comportamiento reflejan que Jesús es lo más importante para usted. Y hablo de su hablar y comportamiento no aquí, sino allá, donde no lo ve el pastor, como si yo fuera policía. Y por último, he confiado en que la muerte y la resurrección de Jesús es la base sólida de mi fe. No los milagros, no los sentimientos ni emociones, no lo que digan los demás. Realmente mi fe está fundamentada en la muerte y resurrección de Cristo, en que, ay, yo sentí una cosa tan bella. Algunas personas todavía piensan que sus emociones, sus sentimientos son la base de su fe. Ay, pastor, es que yo ya no siento a Dios. Yo tampoco nunca lo he sentido. Porque no hay forma en que los seres humanos sintamos a Dios. Jesús está más allá de nuestras emociones, de nuestros sentidos, pero Él es real. Y confiamos en su realidad, no porque lo sintamos, sino porque lo hemos llegado a creer. ¿Y en qué basamos esa fe? Basamos esa fe en que Él dijo, voy a entregar mi vida por ustedes. Los amo tanto que voy a morir por ustedes, pero no voy a quedar muerto. Al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué pasó? Él resucitó. Y usted no tiene que sentir eso, usted tiene que creerlo. Entonces, seguir una religión es muy peligrosa, muy peligroso. Seguir una religión, cualquier religión, es muy peligroso. A través de la religión lo van a manipular, lo van a controlar, lo van a explotar, lo van a oprimir, lo van a llenar de temor, le van a quitar la paz, la tranquilidad, lo van a hacer cosas que usted no quiere hacer. Pero Jesús es todo lo contrario. Él nos libera. Por eso le invito a que siga a Jesús, no una religión. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias te damos por Jesús. Jesús es el todo lo que necesitamos saber, conocer y seguir. Por eso ayúdanos a evaluar, a examinarnos a nosotros mismos si no hemos caído en una práctica religiosa de nuestra fe, si no estamos viviendo simplemente por apariencias, por tradiciones, por costumbres, por conveniencias. Señor, perdónanos cuando hemos hecho de la vivencia de la fe cristiana simplemente una religiosidad más de apariencias. Padre Santo, ayúdanos a examinarnos para seguir a Jesús, porque Jesucristo es el todo lo que necesitamos. Esta semana, Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas, nuestros corazones, y que nuestra vida, nuestro hablar, nuestro comportamiento, en verdad reflejen que seguimos a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Amén.